acerca de los atributos de Dios, cómo es Dios, cuál es su carácter y cómo nos afecta eso a nosotros. Hemos estado considerando que cada atributo de Dios es como una joya en su corona, que nos habla de su hermosura, de su gloria, de cómo es nuestro Dios, el ser más asombroso y más glorioso que existe y puede existir. ¿Y todo ello para qué? Para que nos deleitemos en Él, para que confiemos en Él, para que llenarnos de esperanza y de fuerzas, porque cuando Dios nos habla de cómo es Él, es para llenarnos de su presencia y para hacernos ver que no estamos solos, que Él es el que manda, el que gobierna, el que tiene toda sabiduría y todo poder, y por lo tanto tiene todas las herramientas en su mano para llevar a cabo sus propósitos. Y esa es la idea, hermanos, de esta serie que estamos viendo, es que nosotros nos enamoremos de Dios más profundamente, que Dios de alguna manera abra nuestro entendimiento, como solamente Él lo puede hacer, abra nuestro corazón, abra los ojos de nuestra alma, y podamos ver que Dios es glorioso y que vale la pena confiar en Él y que no hay otro ser como Él y que ese enamoramiento de Dios por la fe y por la gracia haga que nuestras vidas cambien, porque de la misma manera que el enamorado cambia cuando conoce a su enamorada o viceversa, y entonces algunos cuando se enamoraron, como yo, empecé a peinarme, ya como se me ha pasado un poco, ya no me peino, pero empecé a peinarme, a echarme colonia y esas cosas que yo no hacía. Hubieron cambios porque el amor entró en mi vida. En mi mujer también hubo cambios, fíjate lo guapa que está, eso es gracias a mí. Hay cambios cuando el amor está ahí. Si nosotros, a través de la ventana de la fe, podemos contemplar al Señor, eso nos va a cambiar, nos va a reflejar a nosotros. Y hoy toca hablar de un atributo de Dios muy emocionante y muy desafiante, y a la vez humillante, un montón de cosas que no con antes. Emocionante, desafiante y humillante. Emocionante, ¿por qué? Porque la Biblia está llena de ese poder de Dios manifestado en tantas cosas que ocurren y que no ocurren. Teniendo que ocurrir, no ocurren. Es algo emocionante. Desafiante, ¿por qué? Porque este atributo de Dios, que Dios es todopoderoso, nos desafía a nosotros a realmente confiar en Él y a orar a Él para que ocurran milagros. Eso nos desafía. Pero también es humillante en el sentido positivo, porque nos coloca en el lugar donde tenemos que estar, que todo poder le ha sido dado a Él y no a nosotros. Amén. Que toda potestad le corresponde a Él y que por lo tanto es Dios el que tiene que hacer su obra y no nosotros. Y eso es algo que podemos ver en este pasaje. Bueno, verdaderamente es increíble las cosas que pueden suceder solo porque Dios tiene todo el poder. La Biblia menciona los nombres de Dios. Hay nombres de Dios en la Biblia por todas partes. Uno de ellos, el Dios todopoderoso, es el Shaddai, ¿verdad? Shaddai, el Dios que todo lo puede. Abraham era un hombre que ya la fecha de caducidad, y Sara ya no compraba compresas. Pero Dios le dijo a Abraham: de ti haré una nación que nadie va a poder contar. Y entonces Abraham le dijo: pero Señor, ¿qué me vas a dar a mí si yo, mira, ya mi mujer ya... Pero Dios le dijo: yo soy Shaddai, el Dios todopoderoso. ¿Hay acaso algo imposible para mí? ¿Hay algo difícil para mí? Pero Dios quería manifestar su poder en Abraham
pasado el tiempo, cuando ya no hubiera ninguna esperanza, cuando desde el punto de vista humano era totalmente imposible que Sara diera a luz. Totalmente imposible, porque era una mujer estéril y además le había cesado la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia. Pero ahí es donde tenía que manifestar Dios su poder, en la impotencia, en la desesperación total, donde ya no hay ningún recurso humano. Es ahí donde se va a manifestar el poder de Dios, como lo vemos también cuando Pedro estaba en la cárcel, que ya habían matado a Santiago. No era ninguna broma. Este Herodes, este canalla, este hombre que quería agradar solamente a la gente, había matado a Santiago, el hermano carnal de Jesús, a espada. Y eso le había agradado mucho, y entonces le había dicho: vale, ya hemos matado a uno de los cabecillas. Recuerden que la iglesia primitiva tenía 3 grandes líderes, ¿vale? Y entre ellos estaba Santiago, Pedro, y el otro era Juan. Entonces Santiago era un gran líder dentro de la iglesia cristiana primitiva. Y por el designio que nosotros no sabemos, Dios permitió que ese hombre muriera a espada. Y lo mismo estaba preparado para suceder al apóstol Pedro, que era otro de los pilares de la iglesia cristiana primitiva. Y ya estaba en la cárcel con 16 soldados. Las guardias romanas eran de 4 en 4 y había 4, así que eran 16 soldados allí. Y era cuestión simplemente de que pasara la fiesta religiosa para que decididamente Herodes sacara al apóstol Pedro y le matara, como había hecho también con Santiago, y se había quedado tan pancho. Era totalmente imposible que hubiera una salvación para él. Desde el punto de vista humano no había ninguna esperanza. Si nosotros pudiéramos saber que si le pedimos a Dios una cosa nos la va a dar con toda seguridad, y tuviésemos la seguridad de que pidiendo tal cosa a Dios, Dios va a decir que sí porque es su voluntad, evidentemente, no porque no pueda, sino porque es su voluntad, ¿qué le pediríamos? ¿Cuál es nuestro más profundo anhelo? Puede ser que un familiar tuyo se convierta, puede ser que alguien que está enfermo sane, puede ser que tu matrimonio con problemas se mejore. ¿Qué cosa le pedirías tú a Dios? La perseverancia en la oración muestra si realmente tenemos fe en Él o no. Cualquiera que sea nuestro anhelo personal, tenemos que reconocer que algo no funciona dentro de nosotros, que nos desanimamos. Aunque Dios nos haya dado un montón de ejemplos de su poder a través de la creación, a través de cómo lleva al pueblo de Israel por toda la historia de la antigua, y también hasta el día de hoy cuidando de su iglesia, pero hay algo dentro de nosotros, hay algo que no funciona en nosotros, porque aunque sabemos en teoría que Dios todo lo puede, cuando viene un problema tratamos por todos los medios de arreglarlo nosotros, y si no podemos arreglarlo, entonces lo traemos a Dios. Pero en realidad hay algo dentro de nosotros que nos dice: ¿será Dios capaz de hacerlo? ¿Puede Dios realmente resolver esta situación? En Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No es que estaban matando físicamente, sino que tenían ese enojo de poseer lo que otro tenía. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El problema de estos hombres era: ellos creían en Dios, creían que Dios podía hacerlo, pero ellos estaban luchando con su propia fuerza carnal. Estaban combatiendo y luchando y ardiendo de envidia, codiciando, combatiendo para conseguir lo que querían, pero no porque Dios se lo fuera a dar, sino porque ellos querían lograrlo. Y dice aquí: no tenéis lo que deseáis. ¿Pero por qué no lo tenéis? Porque no pedís. No hay ningún problema en Dios, el problema estaba en ellos. Y ese problema, ese algo que no funciona bien en nosotros, se llama la fe. Porque dentro de nuestro corazón, además de la fe, que es un regalo de Dios, que Dios nos da al escuchar su palabra,
por la obra del Espíritu Santo, aún anida mucho en nuestros corazones de incredulidad. Esto es demasiado para Dios. Aún aunque sepamos que tal cosa que le pedimos a Dios entra dentro de su voluntad, hay algo dentro de nosotros que nos dice: con esto Dios no puede. Es demasiado difícil. No puede ser que Dios haga esto. Y por lo tanto, desechamos la oración. Como esos hombres, no pedís. Muchos de nosotros tenemos grandes necesidades personales o familiares y le pedimos a Dios que nos dé lo que le pedimos, pero en realidad ¿lo creemos? En realidad estamos creyendo en nuestro corazón que hay un Dios todopoderoso que nos va a responder y nos va a dar aquello que le pedimos. Aquel padre que tenía un hijo endemoniado, le había entregado a su hijo a los apóstoles para que lo salvaran, lo curaran con los dones de sanidad que Dios les dio, que Cristo les dio, pero ellos no pudieron. Y este hombre, ya desesperado, fue directamente a Jesús y le dice: mira, Señor, aquí está mi hijo, no hay remedio para él, lo traje a tus discípulos para que lo sanaran, pero no pudieron. Si puedes hacer algo, te ruego que lo hagas. Y la respuesta de Jesús fue: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Qué pregunta? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Y entonces aquel hombre, desesperado, viendo la realidad, se postró delante de Jesús y dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque en el fondo de su corazón estaba: ya todo está perdido, mi hijo no tiene remedio. Lo mejor será que lo traiga Jesús por si acaso puede hacerlo. Y ese es el problema de la incredulidad, que en realidad no estamos seguros, no hay una confianza firme en que todo el poder de Dios es suficiente, que el mismo Dios que dijo la palabra y fue creado todas las cosas es el mismo que puede actuar hoy día. Y la verdadera razón por la que nuestras oraciones son débiles no es que Dios haya cambiado, que Dios sigue siendo lo mismo, que lo que Él hace nadie lo puede estorbar, que Él es el que decreta y ejecuta sus decretos, sino que el verdadero problema está en nuestra fe débil. Pero aún Dios es capaz de actuar aún cuando nos falta fe. Por eso hay que seguir orando. La Biblia está llena de ejemplos del poder de Dios. El poder de Dios sobre la naturaleza, haciendo que el agua se abra para que vaya un camino, haciendo que se multipliquen los panes y los peces, calmando la tempestad, y así podríamos seguir muchos más ejemplos. Pero también la Biblia nos muestra el poder que Dios tiene sobre todas las personas, salvando a aquello que parece imposible salvar. En 2 de Crónicas 32 tenemos una historia muy bonita de un rey desesperado. Este rey estaba entre la espada y la pared. Y en 2 de Crónicas 32, no podemos leer ahora todo el pasaje, yo lo voy a resumir brevemente. Tenemos a un pueblo que se enfrenta, una ciudad que se enfrenta ante un ejército inmenso de cientos de miles de soldados rodeando esa ciudad para destruirla, para asediarla, y cuando ya se murieran prácticamente de hambre, destruirla y someterla. El rey, este rey que era creyente, tiene que escuchar las burlas del rey de Asiria y sobre todo del enviado de él, donde se burlaban. Este hombre, Sennacherib, rey de los sirios, invadió Judá y después fue a buscar a Ezequías para conquistar también Jerusalén. Un ejército inmenso.
un ejército victorioso, porque el imperio asirio era la primera potencia mundial militar en aquella época. Había conquistado todos los reinos alrededor, había sometido también a otros judíos que habían estado divididos en aquella época. Y llega el embajador y dice: más vale que os rindáis, porque aquí vais a morir o de hambre o a la espada o lo que sea. Someteros al rey de Asiria y ya está, y todo irá bien. Y este rey se presenta delante de Dios y le presenta las cartas amenazantes donde venían todas las cosas que les iban a hacer si no se rendían. Y le pide a Dios que intervenga. La respuesta de Dios fue increíble, porque ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Nada. Una gran epidemia, dicho por el ángel del Señor que fue matando, hizo que más de 100.000 soldados asirios murieran en una noche. Y después se marcharon de allí. Fue Dios quien lo hizo. Ellos se burlaban y decían: bueno, ¿para qué va a servir confiar en vuestro Dios? A los demás dioses los hemos quemado. O sea, pero claro, esos no eran dioses. Pero aquí les dice y habla de que Dios iba a hacer lo increíble, y lo hizo. Y ahora llegamos a Hechos 12 y nos encontramos con que el apóstol Pedro no tenía manera alguna de escapar, ninguna. Y la iglesia, seguramente algunos ya estaban preparando el entierro de Pedro, porque habían matado a Santiago. Al día siguiente era el juicio. Bueno, el juicio era un paripé en aquella época, ¿no? Pero era. Y ya estaba todo establecido para que muriera. Sin embargo, dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. ¿Qué esperaba la iglesia? ¿Qué fe tenían ellos? Pues por lo que dice el pasaje, ninguno esperaba que tal cosa sucediera. Cuando mandan allá a que la muchacha Rode vaya a abrir la puerta, porque estaban reunidos en oración y habían estado en una velada de oración, pero con todo cerrado porque tenían miedo de que los cogieran también a ellos, los metían en la cárcel, y Rode sale, entonces cuando ella ve que es Pedro en persona, que tampoco Pedro se lo creía porque pensaba que era una visión al principio, y luego ya se da cuenta de que ella era. Cuando ya Pedro está delante de la puerta, Rode dice: por fin está Pedro aquí, te estoy esperando, Pedro, ¿qué pasa? ¿No hemos podido venir un poco más rápido? ¿Que estamos esperando? Y luego fue a los que estaban allí orando y estaban diciendo: no, si tenemos preparado el café y todo para Pedro, sabíamos que esta noche mismo venía. Hemos preparado un bocata de pata con mojo, como le gusta a él, y un café, porque en la cárcel la verdad es que se come fatal, pero teníamos todo preparado para él. Fue así, ¿no? Lo primero que le dicen a la pobre muchacha, encima que la mandan ir a abrir, que ella de gozo ni siquiera abre la puerta, sino que está tan nervioso para comunicar rápidamente la noticia: Pedro está ahí fuera. Y todo ella le dice: sí, claro, ya, hija mía, sí. Anda. Pero ellos no esperaban que tal cosa sucediera, porque para ellos el poder de Dios tenía que manifestarse de otro modo. No sabían cómo, pero oraban, creyendo que Dios podía hacer algo en ese momento. Y el versículo 14 de Hechos 12: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea, no podían creerlo. Había algunos judíos que pensaban que cada persona tiene un ángel y que se puede aparecer con su propia imagen, ¿no? Era una idea que tenían algunos judíos, otros no, la tenían ellos. No está en la Biblia eso lo creían ellos de sus tradiciones, ¿de acuerdo? Pero no llegaban a creer que tal cosa pudiera suceder. Pero Pedro por fin les hace que se quedaron, dice, atónitos, es decir, sin palabras. Cuando alguien se queda atónito es cuando que no puedes articular palabras, porque lo que ves es tan grande y tan increíble
que resulta que no puedes ni siquiera expresarlo. Pedro persistía en llamar. Ellos abrieron y le vieron y se quedaron atónitos. ¿Por qué está este pasaje aquí? Bueno, hay algunas cosas que podemos sacar para nosotros y que están muy relacionadas con ese atributo de Dios, del poder de Dios. Cuando Dios se revela en la Biblia y nos dice que Él es todopoderoso, no dice que es alguien que puede hacer las cosas, sino que alguien que las hace. Si nuestro Dios fuera un Dios muy bueno, pero que no tiene poder, no serviría de nada confiar en Él. Yo puedo tener un buen vecino a mi lado, pero si va en silla de ruedas, no me puede ayudar. Si yo creo que Dios es muy bueno, pero no tiene poder para actuar, y que el hombre va a echar por tierra el plan de Dios, entonces ¿para qué sirve? Luego entonces, cuando Dios nos muestra su poder, lo muestra siempre en acción. El poder de Dios se ve cuando Él actúa en las personas, cambiando a las personas y obrando milagros increíbles como el que vemos ahí. Y es por esto que lo que nos vemos aquí es que Dios actúa de esa manera increíble por varios motivos. Primero, porque la gran lucha que hay no es que van a matar a Santiago o que van a matar a Pedro, sino la gran lucha es que Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo de Dios, quiere destruir la iglesia de Dios de todas las maneras posibles, empezando por destruir a sus líderes, a los hombres y a las mujeres que Dios levanta para llevar a su pueblo, para animar a su pueblo, para evangelizar, para trabajar, para luchar. Y entonces, si el diablo no puede atraerlas con el pecado, los traerá o los dañará de otra manera. Pero aquí lo que vemos es la gran lucha del adversario, el adversario que lucha para destruir la obra de Dios. Y es la gran batalla que se ve desde un principio. Todas las persecuciones, todo ese odio que hay contra los cristianos, que hasta el día de hoy les cuesta la vida a muchos. Entonces Dios tiene que salir como defensor de su pueblo y tiene que mostrarles a la iglesia que la iglesia, que el reino de Dios no depende de ellos, que el reino de Dios no depende de Herodes, sino que está en las manos de Dios, y que si la iglesia es fiel y la iglesia ora, todo lo demás es asunto de Dios. Todo lo demás es asunto de Dios. Así que fueron sorprendidos por la respuesta, porque Dios tenía que demostrarles a ellos que Él es el que estaba en control. Mira, hay veces en las que parece que Dios ha perdido los papeles, dicho sea con nuestra manera de pensar. Nos ocurren cosas tan horribles que pensamos que es incomprensible lo que Dios hace, que Dios no está en control de las cosas, que Dios está decidiendo mal, que Dios ha trazado mal mi camino, que los renglones de Dios están muy torcidos. Y la iglesia podría decir: Señor, ¿qué es esto? Tú has permitido que maten a uno de los líderes de nuestra iglesia, que muera a espada, y el otro está en la cárcel para matarlo mañana. ¿Esto qué es? El otro día estaba predicando el apóstol Pedro, se convirtieron 5.000 personas, la iglesia está en todo lo mejor, y ahora matan a Santiago el otro día y a Pedro ya mañana también lo van a matar. ¿Esto qué es? Y pudiera parecer que Dios escribe al revés, o que Dios escribe en chino y no nos enteramos. Pero la apariencia que nos da es que la iglesia va a ser devorada, que no solamente está la falsa doctrina, sino que también está el poder político y el poder militar y el poder judicial, se aunan para luchar contra la iglesia. Y ellos podrían decir: bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Orar. Pero muchas veces en nuestras vidas Dios escribe con una letra muy rara, como esa letra del médico que no hay que la entienda. Ahora sí, los farmacéuticos sí la entienden. Recuerdo cuando era niño, me mandaban a coger el número para ir al médico. Ustedes se acuerdan que antiguamente hay que coger un número, y siempre había una familia que los compraba, o sea que iban allí a las 5 de la mañana y luego tratar. Y eso era lo peor del mundo, ir al médico para que te recetaran.
A mí me quedaba, era asombroso porque llevaba allí todo el montón de recetas de mis abuelos, porque todos estaban enfermos. Y el médico decía, ven para acá, miraba los cartones y mientras hablaba con la enfermera, mira, pídeme la radiografía de tal, pásame de tal, mira lo otro, dame la otra, dime de tal, sin mirar. Y estaba asombrado, madre mía. Y después la enfermera, sí doctor. Después cogí y decía, la consulta duraba, vamos, todos los que vengan a la receta, para allá. Llegaba a la farmacia y yo miraba así y digo, Dios mío, ¿qué dice? Pero llegaba allí, se lo ponía al farmacéutico Don Sabino, que se llamaba así porque sabía mucho, Don Sabino, lo ponía ahí delante y decía, y nunca se equivocaba, porque conocía la letra del médico. Estaba acostumbrado a ella. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos su poder, la letra de Dios en nuestras vidas a veces es muy rara, pero sabemos que Él lo ha escrito. Amén. Y Él nos receta la medicina. Dios tenía medicina para Pedro y medicina para toda la iglesia y medicina para Herodes también y para otras personas también allí. Ese era su plan, su propósito. Pero estas cosas que parecen terribles era una manera de manifestar Dios su gloria. Porque ¿cómo vamos a creer en Dios si Él no nos da evidencias, si no nos da pruebas, huellas, firmas de que Él realmente está con nosotros? ¿Cómo podría la iglesia crecer en fe? ¿Cómo podría la iglesia tomar impulso? ¿Cómo podría la iglesia tener fuerza para enfrentarse al mundo si no ven que Dios está realmente con ellos? Y que Dios está dispuesto a saltarse el poder político, el poder militar y el poder de Satanás también, por encima de todo, porque Él es el que gobierna. Y entonces el poder de Dios se ve aquí protegiendo a su pueblo, pero también motivándoles para que crean en Él. Ese era el gran problema de Israel. Y tantas veces Dios lo dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar a este pueblo? Con todas las maravillas que he hecho y no creen en mí. Les abrió el mar, les dio carne, les dio el maná, les dio una ropa, vamos, que ni Benetton, vamos, que no se rompía nunca. Les dio 1000 pruebas de su poder, pero cuando llegó el momento, no creyeron en Él. Y por su incredulidad no pudieron entrar. Y el gran problema nuestro es que por nuestra incredulidad no podemos entrar a tomar aquellas cosas que Dios quiere darnos. Porque así fue lo que dijo Jesús, es la ley espiritual. Conforme a vuestra fe os será hecho. Si yo oro a Dios diciendo, Señor, procura que esto pase, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Pero hay un Dios que todo lo puede. Había un orfanato que fue fundado por un gran hombre de Dios llamado Jorge Müller. Y este hombre tuvo la visión de parte de Dios de abrir orfanatos porque había montones de niños en la calle, sin padre ni madre, dejados allí. Y empezó su obra por la fe, no tenía nada. Pero él un día, leyendo la palabra de Dios, llegó a ese salmo donde dice, abre bien tu boca que yo la llenaré. Y entonces Jorge Müller dijo, Señor, tú dices que yo te pida a ti y tú me vas a dar, porque tú tienes todo. Pues por la fe. Y él, orando a Dios, vinieron algunos voluntarios para trabajar con él, consiguió comprar una fábrica vieja, abandonada, y habilitarla poco a poco para meter ahí, le llegó a meter hasta 500 niños ahí. Pero él nunca le pidió nada a nadie, todo se lo pedía a Dios. Su fe era tan grande y su historia es tan increíble. Un episodio inolvidable de su historia fue el día en que se quedaron sin comida en la casa. Más de 200 niños. Llegó la hora del desayuno y los ayudantes de Jorge le dijeron, mira Jorge, era George, pero queda mejor Jorge.
Jorge, en la despensa no hay nada. ¿Ah, no? No. Anoche se acabó todo. No hay absolutamente nada para darle de comer a los niños. Nada. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá que explicar a los niños que hoy no van a desayunar? Jorge dijo, vamos a orar. Sí que hay cosas que hacer, vamos a orar. Se metieron en la despensa y se pusieron a orar allí. Y Jorge dijo, Señor, tú has dicho, abre bien tu boca y yo la llenaré. Estos niños tienen hambre, Señor, danos el pan de cada día. Danos el pan de hoy. Y cuando ellos estaban orando se oyó un ruido en la calle. El relinche de un caballo y un ruido en la calle. Y era la carreta del panadero que se había estampado contra la puerta. El caballo se había desbocado y la carreta del panadero se había desbocado en la puerta del orfanato. Y el panadero desesperado va y dice, le ayudan a levantarse y tal. Dice, esto tiene que ser como una señal del cielo, porque todo este pan ahora ya ha caído al suelo, nadie lo va a querer. Y el hombre dijo, bueno, pues ya que está aquí el pan ha caído, quédense con la carreta de pan. No hay probabilidad, porque no hay nada imposible para él, pero tenía que ser a través de la oración, porque es el método, es la manera en que Dios actúa en nosotros. Con la oración nosotros no cambiamos a Dios, es Dios quien nos cambia a nosotros. Y por eso el poder de Dios se manifestó de una manera tan grande, tan importante. Yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros no habéis sido consumidos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la confianza que tenían Daniel y sus compañeros cuando fueron al horno, no al microondas, sino al otro. Y le dijeron, mira, o adoras aquí la estatua del emperador, o te echamos al horno. Y ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del horno, porque Él puede hacerlo, pero que sepas que si no nos libra, no vamos a inclinarnos delante de la estatua tuya, porque nosotros somos de Dios. Y fueron echados al horno, y ni siquiera el pelo les olía a humo. Daniel fue echado en el foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones para que no lo comieran. Algunos dicen que Daniel no fue echado al foso de los leones, sino que lo invitaron a una reunión de mujeres para predicar. Entonces era como Daniel el foso de los leones. O de las leonas. El poder de Dios, es una broma esto, el poder de Dios es tan grande que aún ellos se maravillaron. Daniel pensó que, bueno, pues voy a morir. Tantos han muerto por el Señor, yo también moriré. Pedro estaba durmiendo por diciendo, bueno, Señor, como estoy en tus manos, y sé que dónde voy a ir, pues yo no sé si Pedro se acordaría de aquella promesa de Jesús. Pedro, llegará un momento cuando seas viejito que tú te llevarás a ti. No sé si se acordaría Pedro de eso, o estaba encadenado ahí para morir, para ir a ejecutar, a matarlo. Pero Pedro estaba durmiendo y Dios ya soltó las cadenas, los libertó, porque Dios no desfallece, no se cansa, no se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance, y Él es todopoderoso. Es capaz de dar a sus discípulos todo lo que necesitan. Es capaz de proveer de una manera increíble, aún con 5 panes y unos cuantos peces. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Dios puede. Por lo tanto, debemos orar para que ese poder de Dios se manifieste a través de las oraciones. Esto es lo más bonito de todo, porque Dios puede manifestar su poder por sí mismo. Dios puede manifestar su poder simplemente haciendo así, o su palabra, y ya está. Así lo hizo cuando creó el universo. Pero nuestro Dios es tan sumamente increíble que dice, no, pedid y se os dará, buscad y veréis, ¿no? Para que vuestro gozo sea completo. Es cuando nosotros pedimos algo a Dios insistentemente, cuando nos humillamos delante de Él, cuando luchamos con el Señor, cuando le decimos al Señor, como lo dijo Jacob a Cristo en aquel encuentro con Él, cuando se agarró los pies y dijo, no te voy a dejar que no me bendigas.
cuando podemos tener nuestro gozo cumplido. Pero tenemos que creer en que se puede hacer. Amén. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquella reunión de oración, ¿cuántos milagros no habrán salido de las reuniones de oración? El día en que estemos en la presencia del Señor y el Señor nos revele todas las cosas, que será muy emocionante, una película muy larga. Como tenemos toda la eternidad, no hay problema. Cuando Él nos revele todo lo que Él ha hecho y todas las piezas que ha ido colocando, todas las puntadas que ha hecho en el tapiz maravilloso de sus planes, veremos dónde estaban nuestras oraciones también, en qué parte nuestras oraciones han sido escuchadas y han sido instrumento del Señor, porque las oraciones Dios los oye y manifiesta su poder a través de ellos. Conozco a una señora creyente, su marido también es creyente, que tienen un problema con un hijo muy rebelde. Este hijo había ido de pequeñito a la iglesia y había aprendido los versículos de la Biblia, había conocido de la palabra del Señor. Pero después se juntó con otras personas que no debía de juntarse, una mala compañía, se metió en problemas y acabó tomando cosas que no debería de tomar, enganchándose a cosas que no debería de engancharse, hasta robando y metiéndose en muchos problemas, en muchos líos. Pero esta señora, esta mujer creyente, hacía oración a Dios incesante por su hijo. Lo comunicó a la iglesia y hubo varios intentos de que este muchacho dejara el pecado y volviera a la iglesia, pero no tuvieron ningún fruto. Pero la iglesia oraba y aquella madre oraba y finalmente ese muchacho rebelde, incrédulo, lleno de problemas, conoció a Cristo. Ese muchacho se llama Fran, soy yo. Ya ha crecido un poquito, ¿verdad? Yo estoy aquí porque el poder de Dios es tan grande que escucha las oraciones de las madres. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y Dios dio una respuesta increíble. Y quiero terminar diciendo algunas cosas breves sobre este pasaje, una aplicación para la iglesia y algo también para nuestras vidas como creyentes. Empezamos primero por la iglesia. Hermanos, estamos empezando una nueva andadura. Y solamente les voy a decir que el diablo está en contra. Ya lo saben. Porque él no quiere que nosotros proclamemos su evangelio. No quiere que nosotros seamos íntegros. No quiere que oremos. No quiere que permanezcamos unidos como pueblo de Dios, como iglesia. Y va a usar todas las herramientas habidas y por haber para encarcelarnos, como pasó con el apóstol Pedro, para desalentarnos. Había muchos que estaban haciendo oración allí, otros que a lo mejor ni siquiera habían ido porque estaban preparando a lo mejor el entierro. Pero hay una guerra espiritual, porque cuando la iglesia del Señor quiere trabajar, quiere servir, el diablo con todo su poder va a tentarnos en nuestra casa, va a tentarnos en la congregación, va a presentar todo tipo de oposiciones, va a preparar todo tipo de artimañas para que nosotros no hagamos lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Y esa batalla, hermanos, que la vamos a tener diariamente, no hay otra herramienta
que la oración. No hay otra. Si nosotros oramos a Dios, si nosotros le pedimos a Dios su ayuda, aunque estemos en la cárcel, rodeados de soldados, y aunque parezca imposible, y aunque parezca increíble, Dios salvará a su iglesia. Pero no hay otro camino. La liberación tiene que venir a través de esa oración, de la oración del pueblo, de la oración de la iglesia. Y no puede venir de otra manera, porque ni siquiera Pedro estaba orando en ese momento, sino durmiendo, confiado, pero durmiendo. Pero la iglesia hacía oración a Dios incesantemente. Si nosotros, hermanos, oramos, venceremos. Y aunque haya todo tipo de oposición, Dios nos proveerá. Y la aplicación personal que tenemos que hacer para nosotros es que hay mucho en Dios que no hemos recibido porque realmente no terminamos de creer en Él, de confiar en Él. Si no confiamos, no podemos recibir. Yo no sé cuál será nuestra carga, o cuál será nuestro problema, o cuál será nuestro anhelo más profundo, cuál será nuestra necesidad más grande. No sé qué es lo que más deseamos nosotros en esta vida. Nuestro anhelo más profundo de presentar delante de Dios lo que queremos que Dios haga. No sé cuál será, eso lo tienes que poner tú el nombre. Hemos puesto unos ejemplos antes, eso tienes que ponerlo tú. Pero hay una cosa muy clara, y es que si nosotros no creemos en que Dios todo lo puede, entonces ¿qué estamos haciendo? Si nosotros no creemos que Dios puede transformar las vidas de aquellos que no conocen a Cristo, si nosotros no creemos que Dios puede enderezar nuestra familia, si no creemos que Dios puede proveer todos los medios necesarios que necesitamos, si no creemos que Dios puede sanar esa enfermedad, entonces, al que cree, dijo Jesús, todo lo es posible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais al monte, no se obedecería. Yo creo que Dios tiene todo el poder, y tiene todo el saber, y tiene todos los instrumentos y todos los medios para darnos aquello que le pedimos, pero hay que pedirlo y hay que confiar en Él. Empieza a confiar, empieza a entregarle a Dios todo eso que tú no puedes, todo eso que tú quieres ver, todo eso que piensas que es su voluntad y que crees que es lo que Dios tiene que darte, y ponlo en sus manos. Confía. Y no te creas las mentiras de que Dios no puede. Sí que puede. El problema es si quiere. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice que ya la tenemos. No dice que es posible que la tengamos, sino primero de Juan 3:15 dice que ya la tenemos. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Luego entonces debemos pedir. Y pedir que Él obre en esa situación desesperada en la que tú te encuentras, en esa necesidad que tú tienes, en esa necesidad o ese profundo clamor que tú tienes en tu corazón. No es cuestión nada más que de confianza, de saber que Él es el único Dios, que Él es el Shaddai, el Dios que todo lo puede, que protegió a su pueblo de un ejército inmenso, que guardó a su pueblo en el desierto, que nos cuidará también a nosotros, porque Él no cambia. Y por eso, la invitación en esta tarde es que nosotros confiemos en Él y descansemos. Amén. Como hizo Pedro. No vamos a criticar a Pedro porque dormía. Yo creo que no. Eso es. Si Pedro decía, para mí el vivir es Cristo, lo dijo Pablo después, ¿no? Y para mí el morir es ganancia. Pero si yo sé que Dios todo lo puede, entonces descansaré y confiaré. Lo dejaré todo en sus manos. Como hemos cantado antes, voy a confiar y no voy a dudar. Grandes cosas tiene para mí. Voy a confiar. Eso es todo lo que Dios nos pide, que creamos en Él, que confiemos en Él y que entreguemos todas las cosas en tus manos
sabiendo que Él nos va a dar la respuesta que necesitamos. Vamos a pedírselo a Él, vamos a orar. Señor, Dios de los cielos, Dios de todo poder, Tú has hecho el universo solo con Tu palabra. Tú has hecho lo más pequeño y lo más inmenso con Tu sabiduría. Para Ti no hay nada imposible. Tu palabra está llena de ejemplos gloriosos, tremendos, de que cuando nosotros estamos impotentes, cuando no podemos, cuando no tenemos salida, cuando no encontramos solución, cuando estamos en la más absoluta desesperación, como aquel rey que solamente le quedaba la muerte, nosotros podemos acudir a Ti y saber que Tú libras. Y como dice aquel cántico, mi Dios salva. Tú eres el Dios que salva de la desesperación, que salva de la incredulidad, que salva del pecado, que salva de la enfermedad, que salva de todo aquello que nos oprime, porque Tú eres el Dios que todo lo puede. No hay absolutamente nada que esté fuera de Tu poder y de Tu saber, porque no hay nada difícil para Ti, no hay nada imposible para Ti. Tú eres el Dios de toda carne, Tú eres el Creador y el Señor, Tú eres el único Dios, el Rey, el que está por encima de todas las cosas, y para Ti todas las fuerzas malignas no son nada más que una gota de agua. Las naciones delante de Ti son como el polvo, porque Tú tienes toda gloria y todo poder y toda riqueza y toda sabiduría, y todo eso está a nuestra disposición para lo que precisemos. Por lo tanto, Señor, Te pedimos que obres un milagro. Te pedimos, Señor, que aquellos que están con corazones duros como piedras, Tú los cambies en corazones nuevos de carne, que Te amen y que Te sirvan a Ti, como hiciste con nosotros, Señor. Porque en otro tiempo también nosotros éramos esclavos y éramos rebeldes e incrédulos, pero estamos aquí hoy por Tu gracia, Señor. Por favor, Padre, cambia los corazones de piedra en nuevos de carne. Obra en nuestras familias, sálvales, Señor, líbrales y manifiesta Tu poder en medio de nosotros, porque no hay poder más grande que ver a alguien, Señor, invocar a Cristo Jesús. Alguien decir, Cristo es mi Salvador y mi Señor. Él es mi Rey y mi Dios. Ese es el gran poder Tuyo. Cuando Tú has hecho que nuestras vidas vacías, nuestras vidas inútiles, nuestras vidas ciegas, nuestras vidas, Señor, que iban camino del infierno, ahora, Señor, están delante de Ti, simplemente por Tu gracia, caminando al cielo. Y no hay nada en nuestras manos, Señor. No hay nada que hemos traído a Ti. Simplemente es que hemos confiado en Tu gracia. Y hasta eso es un regalo Tuyo, Señor. Oh Padre, queremos pedirte por todo aquello que nos angustia. Tú sabes, Señor, los problemas de soledad que tenemos, de trabajo, de salud, problemas familiares que pudiera haber, problemas espirituales también. Quizá hay un pecado en nuestras vidas que no tenemos manera de echarlo fuera, que no tenemos manera de dominarlo sobre él. Tú todo lo puedes. Hay poder en Jesús. Y es por ese motivo, Señor, que venimos a Ti, porque no hay fuerza en nosotros, Señor. No sabemos qué hacer y venimos ante Tu presencia, porque Tú todo lo puedes. Tú haces que en un día salga una nación, y Tú eres el Dios que tienes toda la riqueza. La plata y el oro te pertenecen. Todas las cosas están en Tu mano, y Tú eres el Dios todo suficiente. A Ti venimos, Señor, como aquel hombre que tomando Tu palabra, abre bien tu boca y yo la llenaré. En nuestras familias hay personas perdidas, Señor, pero si Tú quieres, volverán, porque es obra Tuya. Y toda necesidad, y toda dificultad, Señor, y toda atadura que podamos tener, y toda cadena que pudiera haber, Señor, Tú puedes romperla, puedes quitarla de en medio, porque Tú tienes todo el poder. Y todo el poder de las tinieblas juntos no podrá apartarnos ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso pedimos Tu protección, Señor, porque sabemos que en estos primeros pasos que estamos dando, el infierno entero estará en contra de nosotros, pero Tú eres mayor que todos ellos, porque Tú eres todopoderoso. Y porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y a los que Dios ha justificado nadie los puede condenar. Y por lo tanto, Señor, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tú eres el Dios de todo poder, de toda gloria, de toda autoridad. Eres Jehová de los ejércitos, y no hay nadie que pueda oponerse a Ti. Ningún rey con todo su poder, ningún imperio, ninguna fuerza espiritual podrá jamás frustrar Tus planes. Y por eso estamos ante Ti hoy. Porque nosotros somos mismos, en nuestras propias vidas, Señor, hemos visto Tu poder tan grande, Señor, transformándonos, curándonos, sanándonos,
trayéndonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero queremos más, Señor. Queremos ver tu poder. Pero ese poder tuyo lo queremos ver confiando en ti, Señor. Ese es el poder que yo quiero ver en mi vida, Señor. Y el poder que queremos ver a ti. Danos un corazón que de verdad confíe en ti. Que de verdad crea en ti. Que de verdad esté seguro de que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios eterno, un Dios todo suficiente, que todo lo conoce y que todo lo sabe. Abre nuestros ojos, quita de en medio de nuestra incredulidad, Señor, ese corazón perverso que todavía queda, esos restos, Señor, de dureza y de pecado que hay en nosotros. Porque no somos mejores que los demás, somos pecadores también. Pero si algo venimos a pedirte en esta noche, Señor, es que tú nos liberes de esa incredulidad. Que tú nos liberes de esa dureza de corazón que nos impide venir a ti para tomar posesión de aquello que tú nos quieres dar, Señor. Y por eso esa pregunta resuena: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Esa pregunta resuena muchas veces en nuestro corazón cuando oramos a ti: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Claro que sí, Señor. Pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Porque todavía hay rebeldía en nosotros. Porque todavía dudamos. Y todavía decimos como Tomás, Señor, decía: hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, no creeré. Pero tú le dijiste: no seas incrédulo, sino creyente. Y por eso en esta noche, Señor, venimos a ti para pedirte perdón por nuestra incredulidad, Señor, y para pedirte fe. Danos fe, Señor, para andar un paso más. Danos ese poder de Jesucristo. Ese poder que necesitamos, Señor, para vivir una vida de victoria, para soltar las amarras que todavía nos sujetan las cosas de este mundo, para soltar todas las cargas que nos impiden servirte y adorarte como tú eres digno. Danos la fe suficiente para venir a ti y pedirte que toda nuestra familia se doblegue ante la cruz de Cristo, que todos puedan ser de Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos pedirte, Señor. Queremos pedirte también que en el lugar donde tú nos pongas, tú nos concedas, Señor, las almas de los que nos rodean, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, tú no nos has dejado esta historia magnífica del poder tuyo para que nos entretengamos un rato en un domingo. Eso no está aquí simplemente para que digamos qué bonita historia. Eso está ahí para nosotros porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, Señor, tienes todo el poder para hacer lo increíble, lo asombroso, lo extraordinario. Por eso confiamos en ti, el Dios de todo poder, el Dios de toda gloria. Por eso, Señor, déjanos contemplar tu hermosura. Déjanos contemplar tu grandeza y tu poder. Deja que nos enamoremos de ti. Asómbranos, Señor. Muéstranos de tal manera tu poder. Muéstranos de tal manera tu gloria, que caigamos a tus pies diciendo: ¡qué grande eres! No hay palabras que te describan. Todo en ti es glorioso, todo en ti es poder. Pero tú quieres que sea a través de nuestra oración, Señor. Quieres que sea a través de nuestras lágrimas, de nuestro clamor, de nuestro trabajo para ti. Quieres que sea a través de nuestra fe, porque conforme a nuestra fe nos será hecho, para que nuestro gozo sea cumplido, Señor. Ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a reclamarte a ti esas promesas magníficas que tú nos has hecho. Y con toda humildad y con toda solicitud te pedimos: danos fe, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Porque sin fe es imposible que crucemos el Jordán para ir a poseer la tierra que tú nos has mandado, Señor. Sin fe no van a caer las murallas de Jericó, Señor. Sin fe no podremos ver al invisible. Danos la fe, Señor, en ese Dios omnipotente. Y así, de esa manera, podremos agradarte, podremos servirte, Padre. Señor, en esta noche venimos a pedirte que tú nos dejes ver tu gloria. No queremos ver una gloria, Señor, o una manifestación de ti visible, en el sentido, Señor, de que pudiera ser como una imagen. Lo que queremos ver son nuestros propios corazones transformados, nuestras vidas entregadas a ti, nuestras familias invocando a Cristo como Salvador, nuestra iglesia siendo un lugar de regocijo, de gozo, de gloria, de presencia tuya. Eso es lo que anhelamos, Señor.
Eso es lo que hoy te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.